¿Sientes miedo, rabia, coraje, resentimiento, enojo cuando piensas que tus hijos puedan convivir con la nueva pareja de su papá? ¿Te genera un malestar profundo, incluso dolor de cabeza, algún dolor en tu cuerpo? Simplemente el hecho de que tus hijos convivan, conozcan, compartan alguna experiencia con la nueva pareja del padre. Esto es más común de lo que te imaginas. Quiero hablar hoy sobre esto porque este miedo, estas emociones incómodas que solemos sentir cuando nuestra mente nos dice que la convivencia de nuestros hijos con la nueva pareja de papá me hace cortocircuito, es totalmente esperada. Sin embargo, es importante que revisemos hasta dónde es esperado y hasta dónde ya es algo que está limitándote en tu crecimiento y en la evolución de tus hijos, en las experiencias que él tiene derecho a vivir. Soy Adriana Jiménez, fundadora de Divorcio con Amor, y estoy aquí para invitarte a que formes parte de este gran movimiento en donde podamos generar mayor conciencia y podamos cambiar estas ideas, estas creencias, estos pensamientos acerca del divorcio. Esto que tanto nos está limitando como sociedad. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este podcast Divorcio con Amor. Hoy vamos a hablar de estas nuevas parejas, de papá o de mamá, que de alguna manera, de bote pronto, podríamos pensar hasta que puedan ser nuestros propios rivales. De verdad, no sabes cuántas personas me escriben compartiéndome la cantidad de emociones incómodas que esta experiencia les genera. Desde me comparo con la otra nueva pareja, genero pensamientos de, pero ¿por qué con ella sí puede tener una relación y conmigo no pudo? Pero ¿por qué ella sí logra estar tiempo con él y yo no pude mantener mi matrimonio? ¿Qué tiene ella que él ve y que yo no tengo o que él no vio? ¿Y si me roba el amor de mis hijos? ¿Y si les cae tan bien que quieren estar más tiempo con ella y menos tiempo conmigo? ¿Y si ella es más divertida que yo? Bueno, seguro con alguna de estas premisas te identificas. Yo me identifico con más de una y en mi propio proceso pasaron cantidad de estos pensamientos que yo, que voy más adelante quizá de ti en cuanto a tiempo divorciada, te puedo decir que solo fueron pensamientos que se quedaron en mi mente y que si yo no hubiera trabajado en ellos, yo no hubiera sido la persona que soy hoy. No hubiera logrado esta convivencia con la nueva pareja del papá de mis hijas y conmigo. No hubiera logrado entablar una conversación con ella, permitirme conocerla, no hubiera logrado que mis hijas lograran un vínculo con ellas, unas vacaciones con ellos dos juntos y con su nuevo hermano. No hubiera permitido desde mi propia incomodidad, seguramente no hubiera permitido que todas estas experiencias que suman y nutren a mis hijas hubieran podido darse. Y por eso es que me parece tan importante hablar contigo de este tema, porque socialmente todavía la etiqueta está en el ambiente. Es muy común escuchar comentarios, incluso de personas que no tienen nada que ver con el evento de un divorcio, juzgar a las madrastras o a los padrastros, que así se les llama, ¿verdad? Es un nombre que a mí personalmente, una etiqueta, un concepto que a mí personalmente no me encanta decirlo porque todavía en mi mente no he terminado de limpiar o de resignificar estos conceptos. Y de pronto me cacho que todavía tienen un peso emocional negativo aprendido en cuentos de mi infancia, en series, en películas,
y de mí depende seguir limpiándolos para evitar contaminar en un momento dado estas experiencias que mis hijas puedan tener, ya sea con la nueva pareja de su papá o con la nueva pareja de su mamá. Esto es algo totalmente nuevo en nuestra sociedad. Y digo nuevo porque ya podemos nombrarlo. Antes existía, pero no se nombraba, se escondía. Hoy en día ya hemos aprendido y cada vez más porque cada vez hay más divorcios y por supuesto que nuestros hijos están empezando a vivir digamos, en unos núcleos en donde hay más personas criando una tribu distinta, no solo mamá y papá, sino también se puede sumar las nuevas parejas y las familias de estas nuevas parejas, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando me encuentro comenzando mi proceso de separación o me encuentro eh, todavía en una etapa muy reciente de mi duelo, en donde carezco de herramientas que me ayuden a sobrepasar todas estas emociones incómodas o a permitirme comprender lo que está sucediendo a mi alrededor? Y ahí quiero yo acompañarte. Ahí quiero yo llegar a que podamos tomar conciencia, estés divorciada o no estés divorciada. Creo que es algo que nos compete a toda la sociedad, para que te caches cuando juzgues a una familia ensamblada o cuando juzgues a una pareja que te parece rarísimo que no está la mamá o el papá, sino que está la nueva pareja o el nuevo integrante, y tú te saques de onda porque no sepas qué está pasando. Y en vez de juzgar, puedas observar. Es una manera diferente probablemente a la tuya de vivir tu vida o la vida de una familia, pero no eso no lo hace mejor o peor que la tuya. Y desde ahí quiero comenzar porque me parece a mí que como punto inicial está el respeto, lo que les estamos enseñando a nuestros hijos. Y siempre comento que si bien es doloroso y lleva todo un proceso interno poder aceptar cuando la otra persona, es decir, mi expareja, decide tener una nueva pareja y comenzar una relación, y por supuesto que esto implica la vida de mis hijas o de mis hijos, es todo un proceso. Vamos, es muy rudo que tú te exijas aceptar a la nueva persona ya, sí, o al contrario, desestimarla. De entrada la desestimo. Es decir, es un proceso y no recomiendo ni uno ni lo otro. Es todo a su ritmo, pero con apertura. Con apertura porque, por supuesto que después de un divorcio, la vida de ambas personas, tanto de ella como de él, pues por supuesto que continúa y están en todo su derecho de volver a tener una nueva pareja, de darse la oportunidad de vivir en pareja, de experimentar enamorarse, de evolucionar en este proceso de relación de pareja, y que es natural que ahora puedan hacer cosas más conscientes que en nuestro matrimonio no se hicieron, ¿no? Y que hay mucha queja en ese sentido. Es que como ahora con la nueva pareja la acompaña al médico, falta en su trabajo para estar con ella, y conmigo eso ni siquiera fue capaz de acompañarme a las citas de los niños. Qué sé yo, cantidad de ejemplos que en su momento no pudo haber esa conciencia para hacerlo, y en este momento sí. Es que de eso se trata la vida, de ir evolucionando y de ir creciendo y aprendiendo de nuestras experiencias. Entonces, alguien que hace algo nuevo en la nueva relación que no fue capaz de hacer antes, habla muy bien también de esa persona. No solo es como el juicio de por qué con ella sí y conmigo no, sino más allá de eso, yo te invito a que tengas la apertura de darte cuenta que es muy probable que esa persona que hoy sí se permite hacer estas cosas es porque aprendió de su experiencia anterior, probablemente tomó ya conciencia de ciertas cosas o comportamientos en su día a día, en su vida, y que ha decidido de manera consciente cambiarlas, lo cual es aplaudible, aunque a ti te pueda generar esta rabia, este malestar. Pero recuerda, si tú lo estás sintiendo, es responsabilidad tuya
trabajar en esa emoción. Y bueno, ahora quiero también mencionar cómo o por qué me enfoco tanto o hago tanto énfasis en trabajar en nuestro propio proceso. Porque si yo decido no trabajar en mí, no vivir mi duelo, no comprenderlo, no sanar esta experiencia de mi divorcio, entonces es muy probable que en la crianza y en la educación yo cometa errores de los cuales me pueda arrepentir después. ¿Y a qué me refiero? A que nuestros hijos tienen total derecho de estar tanto con mamá como con papá. Y eso implica que tanto mamá como papá pues quieran compartir su vida con los niños, con los jóvenes. Entonces, si esta nueva vida implica una nueva pareja y yo no hago un trabajo real de mi propio proceso, entonces es probable que yo evite que mis hijos se relacionen con la mamá, perdón, con la nueva pareja del papá o de la mamá. Es probable que yo incluso llegue a criticar a esta nueva persona, yo le contagie a mis hijos estas emociones o estas sensaciones que yo estoy viviendo que no tienen nada que ver con mis hijos. Date cuenta que mamá y papá tienen un lugar en la familia y ese lugar en el sistema familiar de origen nunca, nunca, nunca va a desaparecer. Para nuestros hijos, mamá y papá somos sus primeras referencias de confianza. Entonces, estas dos personas, estos dos lugares, nadie los va a sustituir. Aunque aparecieran tres personas nuevas en su vida, piensa un tío, una tía, la mamá de una amiguita, la abuelita, o sea, puede tener en su tribu muchas personas que lo amen, pero nadie va a sustituir a una mamá o a un papá. Lo mismo sucede con las nuevas parejas. Y es muy importante que tú como adulto seas consciente de esto para evitar dar información que es errónea, como, ay, tu nuevo papá, como tu otro papá no se hizo cargo o como tu otro papá no existió, pues aquí tienes al nuevo papá. O sea, hay maneras de introducir esta información a nuestros hijos. Y si tú no sanas el proceso, tu introducción seguramente va a estar cargada de emociones incómodas, de emociones que minen la psique y el alma de tu hijo o de tu hija. Por eso es importante que partamos de que en un sistema familiar cada persona tiene un rol y una jerarquía. Y eso no va a cambiar porque mamá y papá se hayan divorciado y haya una nueva pareja en cada uno de ellos. Esto es así. Y yo te invito a que puedas hacerlo consciente, porque cuando uno lo comprende, entonces la tensión puede bajar y entonces yo puedo decir, ah, ok, entonces yo siempre voy a ser su mamá. Claro, y además tú se lo puedes explicar a tus hijos. Puedes hablar con ellos desde la serenidad y poderles con un objetivo claro explicar. Esto pasa de esta manera, pero nuestro sistema familiar es este y se van sumando personas que van probablemente a coincidir contigo, que probablemente van a generar un vínculo, como pueda ser la nueva amiga, por ejemplo, de papá o el nuevo amigo de papá, ¿no? Y poco a poco, pues se va también modelando lo que es una relación de pareja. Entonces, toda esta información, si tú la manejas, si tú la integras, entonces la puedes compartir con ellos y vivir en el día a día. Yo te quiero decir, el papá de mis hijas, cuando él decide tener una pareja y vivir con ella, no te voy a mentir, por supuesto que se me vino el mundo encima, por supuesto que pensé que tan poquito tiempo, cómo ya tan pronto, no me imaginé, y me vinieron cantidad de pensamientos como los que te compartí en un principio. Me comparé, me enojé, sentí otra vez un balde de agua fría encima de mí, me dio mucho miedo qué pasaría con mis hijas, qué iban a pensar, cómo iban a crecer.
Y me permití toda esa lluvia de pensamientos en mi terapia, todas. Y cuando después fui tomando conciencia y comprendiendo lo que yo estaba sintiendo a partir de esos pensamientos, me di cuenta que hablaba desde el miedo, desde muchos miedos que yo tenía en ese momento y desde todavía esa herida que no había terminado de sanar, esa y alguna otra herida que no habían terminado de sanar. Entonces, esto te lo comparto porque cuando tú eres capaz de darte cuenta desde dónde te estás moviendo, entonces puedes trabajar en ti. Y todo esto empezó a tener otra forma. No te lo voy a decir de la noche a la mañana, por supuesto que no, porque como siempre digo, va sin prisa, un proceso es sin prisa, es a tu ritmo, y así lo fui viviendo. Lo que sí te puedo decir es que mi percepción fue cambiando y fui escuchando a tal grado a mis hijas que me sorprendía yo de lo que venían y me contaban. Y evitaba cuestionarlas, pero sí me di a la tarea de comprender lo que estaba pasando en mi mente para separar lo que era mío, hacerme cargo yo y no contaminarlas a ellas. Y entonces cuando yo tenía la oportunidad de platicar con ellas, también aprendí a dar su lugar a esta nueva persona, a esta nueva pareja, porque lo tiene, que no es el mismo que el mío, es decir, no me reemplazaba, como a lo mejor mi mente de pronto me asustó, no me reemplazaba, solamente ocupaba un lugar, un nuevo lugar. De pronto me gusta decir esta palabra que me parece como simpática, llegó a ocupar esa vacante que existía en la vida del padre de mis hijas, ¿no? Finalmente estaba él soltero y estaba la vacante al lado de él. Entonces llegó a ocupar ese lugar. Claro, el que ella llegara a ese lugar, a mí me confrontaba con mis propios miedos, con mis propios dolores, con mi propia inseguridad como mujer, como madre, ¿no? Muchos miedos y fantasmas que yo fui trabajando. Pero lo que te quiero decir es que cuando tú aprendes a comprender esto y a dar el lugar también a la otra persona, de verdad que se empiezan a acomodar las posiciones en este gran sistema familiar, en donde nadie se atropella a nadie, en donde nadie le roba el amor a nadie, en donde nadie ocupa el lugar de nadie. Simplemente mi manera de verlo era, mis hijas están viviendo una experiencia distinta a la mía, porque yo no viví una experiencia así cuando fui niña, y entonces yo con más razón debía ser muy cautelosa al momento de comportarme para evitar desde mis creencias sabotearles a ellas sus propias experiencias de padres divorciados con nuevas parejas, que también les suma en su vida y les enseña. Entonces, de esta manera logré percatarme lo importante que era respetar el rol de cada quien y enseñarles a mis hijas también a verlo de esa manera y a escuchar también su opinión. ¿Cómo lo veían ellas? ¿Cómo la mencionaban? ¿Qué palabra le ponían? ¿Qué hacía con ellas? ¿Cómo se estaba generando este vínculo? Eh, Observar cómo venían cuando llegaban de casa de papá, y ya no solo de casa de papá con papá, sino era de casa de papá con su nueva pareja. Entonces, observarlas en esta nueva etapa. Dentro del proceso de separación siempre he dicho que hay muchos retos, unos más grandes que otros, pero continuamente hay retos. Entonces, en ese momento, el reto era aprender a integrar a esta nueva persona en la vida de mis hijas. Y yo tenía también ahí un papel importante, tenía un canal, ¿no? Yo podía ser un canal de bienestar y digamos, un canal de comprensión para mis hijas, en donde hubiera apertura de que ellas pudieran hablar y decir lo que quisieran, y a la vez también ser un canal en donde yo pudiera descubrirme a mí
desde otro lugar, ya no desde la mujer celosa, envidiosa, queriendo que saboteando a lo mejor la relación de ellos o cachándome haciendo cosas que obstruían el vínculo con su papá, ¿no? O sea, todo esto, claro que de pronto sale, o sea, porque somos humanos y nuestro ego está ahí continuamente y es parte del tomar conciencia. Sin embargo, es decir, más allá de yo castigarme o yo resistirme a lo que estaba pasando, decidí hacerme cargo de mis emociones, de mis pensamientos y de mi conducta. Y de esta manera fui transitando por esta nueva etapa que tocaba vivir, que era las nuevas parejas. Y entonces también eso me lleva o me llevó o me ha llevado a aceptar esta relación en donde todos en familia viajan de vacaciones, en donde la única que se quedaba era yo. Y también eso era enfrentativo, era confrontativo, porque yo decía, ¿cómo? O sea, ahora ella es la que viaja de vacaciones con mis hijas y con mi exmarido. Y claro, al principio es muy confrontativo contigo misma de vuelves como a revivir este duelo que tú, según tú, ya habías trabajado, ¿no? Y es natural, te quiero decir que si tú estás sintiendo esto, viviendo esto, que no te flageles, no te culpes, es parte del proceso. Lo importante es que no te quedes ahí, sino que trabajes esto que estás viviendo para que no te limite, porque si yo no hubiera trabajado en mí, híjole, otra vida yo hubiera generado, otro momento hubiera yo generado muchos momentos de tensión probablemente, mucha insatisfacción personal, demasiada frustración a mí, probablemente a mis hijas y a lo mejor también del otro lado. En cambio, aprendí a moverme de esta incomodidad para ver otras percepciones, tener otras percepciones del mismo hecho. Y fui aprendiendo a que esas vacaciones sin mí, porque eran vacaciones con su papá y con lo que implicaba la vida de su papá, les enriquecía a mis hijas, les llenaba de experiencias, aprendían a tener otro modelo femenino en su vida de confianza, les vinculaba con una nueva persona que estaba ahí para ayudarles, para escucharles, que era importante para su papá, ¿no? Todo esto desde otro lugar logré verlo. Si no me hubiera movido del dolor, del sufrimiento, de la competencia, de la envidia, de la rabia, del resentimiento, del victimismo, no hubiera tenido la posibilidad ni la oportunidad de mirar desde otros ángulos la misma experiencia. Y no solo eso, sino me hubiera perdido la posibilidad de ver a mis hijas desenvolverse en esos ambientes, porque estoy convencida de que esos ambientes, si yo les fortalezco a mis hijas y ellas se dan cuenta que yo acepto esta nueva manera de vivir de su papá, si yo acepto a la nueva pareja de su papá, la respeto, la nombro, incluso la veo, la saludo, vamos, me comunico con ella. ¿Cómo crees tú que se sintieron mis hijas al darse cuenta que los adultos involucrados en su crianza estaban en armonía, se aceptaban, se respetaban, se ayudaban? Y esto a mí me ha llenado de muchísimo bienestar, de muchísimo amor, porque me he dado cuenta que el amor se expande y que lo que yo en un momento dado pensé que me iba a generar esta nueva relación fue todo lo contrario, me trajo muchísimo bienestar a mi vida, porque además el que el padre de mis hijas esté pleno, satisfecho, sano, feliz, es un plus que les suma a mis crías. Y eso lo querría cualquier madre, estoy segura. Entonces, yo te invito a que todo esto que te estoy contando hoy, vuelvas a escucharlo, porque a lo mejor a más de una persona le esté incomodando muchísimo o a lo mejor a más de una persona le esté moviendo
las creencias que trae programadas en la mente y le esté generando cortocircuito. Entonces yo te invito a que antes de decir, no, esto no es así, yo no puedo, para mí no es así, detente, vuelva a escucharlo, escribe incluso lo que te está provocando escuchar lo que te estoy compartiendo y date cuenta que mucho de lo que tú estás escribiendo, o casi todo, o todo, podría atreverme a decir, es una oportunidad para tu propio crecimiento y no tiene nada que ver ni con el papá, ni con la pareja nueva, ni con la posibilidad de que tus hijos se involucren con la nueva pareja del papá o de la mamá. Encantada estoy aquí de platicar contigo y muy agradecida de que me escuches. Por eso quiero invitarte a las redes sociales de Divorcio con Amor en Facebook, en Instagram y en YouTube. También te invito a visitar mi página web www.divorcioconamor.com, en donde puedes agendar sesiones de acompañamiento individual, parental, grupal, y también puedes escribirme si quieres invitarme a tu escuela o a tu centro de trabajo a platicar sobre una nueva percepción acerca del divorcio, que a tantas familias nos hace falta escuchar. Bienvenida y bienvenidos tus comentarios. Estaré encantada de leerte, de poder escuchar, saber cuáles son tus reflexiones, qué te movió, qué te confrontó en cuanto a tus creencias. Atrévete a dejarme un comentario y a compartir conmigo lo que estás pensando. Muchas gracias por escucharme y te espero en el próximo episodio. Chao.